Bueno, buenos días, buenas tardes a todas las personas. Las transparencias están en catalán, yo hablaré en castellano, así todas las personas, como aquí hay personas con distintas lenguas, nos entenderemos y todas las preguntas si hay en las que queráis. Bien, cuando me pidió Lucía y Francesc que estuviera aquí con vosotros en este acto, la verdad es que me sentí muy honorado, ¿no? Es decir, es un honor poder compartir esta inauguración, estas sesiones iniciales del observatorio, y además hemos podido visitar las instalaciones que son una maravilla y por lo tanto es un día muy agradable. Voy a intentar limitarme a los minutos que nos hemos dicho y voy a presentaros algunas reflexiones. En el fondo son pensamientos un poco en voz alta respecto a una de las dimensiones que aparecía precisamente en una de las últimas transparencias que planteaba Chema, ¿no? José María, y es en relación al compromiso docente. Es decir, hay un factor fundamental. Es verdad, faltan 44 millones de docentes, pero no todo el mundo sirve para ser docente. No consiste en llenar las aulas de gente que diga que quiere ser docente. Hay una serie de dimensiones propias de una profesión como la docencia que creo que tenemos que estar convencidos de que realmente son fundamentales y que en principio pueden dificultar incluso el acceso a los estudios de las profesiones docentes de personas que a lo mejor crean que no están en condiciones o no tienen la disposición para este tipo de tarea, pero que creo que es fundamental porque de no ser así, una de las causas de falta de bienestar emocional y de depresión y de ansiedad en ocasiones, no siempre, es precisamente el haberse equivocado de lugar. Es decir, el intentar ir a una tarea y a una profesión sin estar convencido realmente de qué quiere decir hacer hoy de docente en el mundo actual, que no es lo mismo que hace unos años y que supone un compromiso fuerte. Voy a intentar ser esquemático en lo que planteo. La actividad profesional que tenemos nosotros como docentes, yo he trabajado durante tiempo con equipos de docentes en la universidad, en escuelas, en distintos contextos y como vosotros seguro, estudiantes, profesorado, docentes, conoceréis, hay muchas maneras de entender la tarea profesional nuestra. Hay quien la entiende como una actividad especializada, una actividad permanente, que consiste en una fuente de ingresos. Es una clásica definición de Max Weber sobre lo que es una profesión. Es legítimo, es decir, es normal que una persona cuando hace una tarea pues, se especializa y además quiere obtener unos recursos, es una ocupación laboral. Hay otra forma de entender la actividad profesional que es como un conjunto de técnicas aprendidas a lo largo de los estudios y que te dan un oficio. Yo creo que un docente tiene que estar convencido de que tiene una actividad profesional, de tener unas condiciones salariales adecuadas, ha de estar evidentemente en condiciones laborales, emocionales y del tipo que sea para poder ejercer bien esa profesión, debe de dominar un conjunto de técnicas, de tener oficio, pero probablemente no es suficiente para nuestra tarea. Nosotros deberíamos de añadir a esta tarea una dimensión menos, una dimensión menos instrumental que estas dos que hemos visto. Las dos que hemos visto son necesarias. Toda tarea profesional en la docencia se supone que es un oficio y que tiene que tener una remuneración económica y social, pero debe además añadir a estas razones, diríamos, instrumentales, desde el punto de vista ético, una razón más moral, y es que realmente es una tarea que ha de procurar lo que se llaman bienes internos. Voy a explicar muy brevemente el concepto de bien interno, que seguro que muchos de vosotros conocéis y de vosotras, pero que conviene tenerla presente. Un bien interno a una actividad es buscar el bien interno, es buscar la excelencia de esa actividad, en términos filosóficos, éticos. Es decir, una persona que practica, por ejemplo, la cirugía, cuando busca el bien interno es porque quiere hacer una intervención quirúrgica lo mejor posible. También es posible que junto a ese bien interno busque otros bienes externos, por ejemplo, ser un famoso cirujano o cirujana, o ganar mucho dinero porque su cotización en el mercado es elevada. Esos son bienes externos. Son legítimos muchas veces, algunas no, pero muchas veces sí. Pero no se pueden confundir los bienes internos con los externos. En una tarea profesional guiada por una razón moral, lo que nos ha de guiar es el bien interno a esa tarea. Quiero decir, en términos de nuestra tarea docente, que lo que conviene a la tarea del docente es que se comprometa con el logro del bien interno de la educación, con el propósito de la educación. Y sobre ese aspecto es sobre el que conviene reflexionar éticamente. ¿Cuál es el propósito de la educación hoy, o cuál debería de ser el propósito de la educación que guiaría una razón moral y, por lo tanto, una actividad profesional que estaría guiada por unos valores
que se basa en unos principios, que comporta unas maneras de hacer o unas virtudes en el profesional que las debe de forjar y aprender, y que se hace además en clave de comunidad. Estas reflexiones últimas vienen de un planteamiento sobre la actividad profesional de una colega con la que trabajamos, que es suficientemente conocida como Adela Cortina, con la que trabajamos habitualmente este tipo de cuestiones. En pocas palabras, la tarea de un docente, el compromiso del docente es con el logro del bien interno a la educación, con el logro del propósito de la educación. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la educación o cuál debería ser, y pueden haber distintos enfoques. Yo plantearía el que creo que debería de ser, pero obviamente es un tema que puede ser, de hecho es controvertido, empezando porque hay quien entiende la educación como un bien particular, de beneficio individual, y quien la entiende como un bien común, que creo que es la manera de abordarla y de entenderla de una forma más justa y equitativa, ¿no? En pocas palabras, hay tres grandes formas de entender nuestra tarea: como una actividad laboral. Todos sabemos que hay personas que cumplen con sus obligaciones laborales y que a la hora exacta en la que acaba el horario escolar se le cae el lápiz y se acabó su problema, se va y desaparece y no hay problema. Hay quien eso lo entiende además pensando: he de estar preparado, he de conocer las últimas técnicas, he de estar al día de todo lo que sale, un buen oficio, pero no se compromete más allá de ello. Si tuviéramos que analizar esta manera de comportarse en función de los distintos niveles del sistema educativo, podríamos simplificar mucho y decir que en los niveles de preinfantil y primaria probablemente esta concepción es menos presente, y en algunos niveles de secundaria y de primaria a lo mejor es más presente esta dimensión del oficio, ¿no? Porque se necesita más técnicas, se necesita más conocimientos. En el fondo, nuestra propuesta es que el compromiso es entender la tarea como una vocación. Como una profesión. Una profesión quiere decir que supone oficio, supone actividad laboral legalmente reconocida y compensada económicamente y en condiciones, pero supone ir un poco más allá. Es decir, supone comprometerse con el logro de ese propósito de la educación. Y por lo tanto no hay horario suficiente, tampoco se trata de ser misionero ni misionera, pero sí que hay un compromiso que va más allá. Y todos los que estáis aquí entendéis fácilmente, sin explicar, cuando un estudiante o cuando un profesor de universidad o un profesor que acoge estudiantes en prácticas, que hace una mentoría, un noveles, tiene esa dimensión del compromiso o no la tiene. La vocación no consiste solo, el ejercicio de esta dimensión de la actividad profesional como profesión no es solo una cuestión de vocación, y esto quisiera insistirlo, es importante la vocación, la pasión, pero es muy importante ejercerla con formación. La formación de un maestro es fundamental, no basta ser vocacional. Los maestros vocacionales son muy importantes si están bien formados, si no pueden llegar a ser hasta peligrosos. Es decir, que es bueno que un docente tenga sentido de búsqueda del compromiso, muy profesional, pero a la vez muy profesional y dotado de una gran disposición a la formación y formación continua. ¿Qué ocurre? Que la formación de este profesional se forja en las facultades donde se forman a los futuros docentes, en las maneras como se acogen a esos docentes en los centros donde empiezan a trabajar, en prácticas o como noveles. Y también es cierto, y es muy importante, observando y tomando como referencia a cómo se comportan sus docentes en las facultades cuando les están formando, o cómo se comportan estos tutores que reciben estudiantes o noveles cuando reciben en sus escuelas. La formación de los formadores de los docentes futuros es clave en la construcción de la personalidad y de la actividad profesional de ese futuro docente. Tiene una responsabilidad enorme. Y es importante ser consciente que tanto la tiene el que está en la universidad como el que está acogiendo en la escuela. Y no siempre esta responsabilidad es suficientemente asumida por los formadores de docentes. Y yo creo que en eso hemos de ser muy exigentes. El docente en la universidad y en la escuela, el que acoge estudiantes en prácticas, es un referente, le guste o no, del que empieza. Es un referente para lo bueno y para lo malo, para los valores y para los contrarios. Y al que no le guste, pues que no se ponga a hacer esa tarea, porque no va a poder evitarlo. Y esa idea de referente la debe tener presente, porque la manera como ese estudiante o novel está empezando es como va a construir su actividad profesional, y es como va a entender si aquello que va a hacer es una profesión o es meramente un oficio o es cumplir con un horario laboral. Estas tres cuestiones conviene como tenerlas siempre muy presentes, y tendríamos que tenerlas los que estamos con responsabilidades en las universidades también muy presentes de manera muy propositiva, no solo discursiva. Es decir, muy preocupados porque realmente
quien está haciendo de tutores, quien está llevando las acciones a los centros, quien está acogiendo a los maestros noveles y a las prácticas, reúna las condiciones suficientes para ello. Decíamos antes, ¿el compromiso para qué? Es decir, ¿cuál es el propósito de la educación? Hemos de ser breves porque tenemos un tiempo limitado. No sé si me quedan 5 minutos. Bueno, pues tenemos 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación? Podemos discutirlo mucho, esto daría para, bueno, seguro que lo habéis discutido ya vosotros y lo habéis pensado. Yo he destacado aquí 2 cosas. Primero, conseguir un aprendizaje de calidad en la sociedad en la que estamos. Yo me dedico a temas de valores y de ética, pero no soy ingenuo. La sociedad actual está en un momento de crisis fuerte. Los que nos dedicamos a valores desde hace tiempo estamos, diríamos, un poco tristes, porque hemos conseguido poco. Estamos peor que hace 30 años en muchas cuestiones. Las democracias son imperfectas, pero además hay una desafección, hay unos autoritarismos impresentables, unas formas de ejercer el liderazgo en este mundo absolutamente contrarias a todo lo que sería deseable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de todas formas, a pesar de todo, nosotros hemos de seguir defendiendo los valores, pero a la vez unos aprendizajes de calidad potentes. No podemos separar, hay quien ha dicho, no separemos a las personas hábiles de las buenas personas. Pues no separemos a los muy preparados técnicamente de los muy preocupados socialmente. Son 2 dimensiones de la persona y las 2 deben ser un compromiso de la educación. La educación debe ser capaz de dar una calidad de aprendizaje para que las personas cuando salen de sus estudios en las escuelas y llegar a la secundaria y a la universidad, estos futuros estudiantes y empezando por los propios maestros puedan tener una buena ocupación y tener un buen desarrollo profesional y a la vez han de ser capaces de formar a la persona del estudiante para que sea capaz de tener criterio y llevar una vida sostenible en la sociedad en la que estamos, de la incertidumbre y de la diversidad. Los valores democráticos son fundamentales, conservarlos, profundizar en ellos, etcétera, etcétera. Y por último, el compromiso que tiene que tener el docente no solo es con la calidad del aprendizaje en la sociedad actual, que es distinta de antes, no solo con la formación del estudiante, sino también con el ejercicio de responsabilidad social. Quiere decir, preocupándose por cuestiones que van más allá de su tarea directamente y formando una conciencia social, una conciencia democrática para favorecer que las personas que se forman contribuyan a una sociedad inclusiva, una sociedad con más equidad, una sociedad democrática. ¿Cómo lo puede hacer esto? De muchas formas. Yo voy a limitarme aquí a comentar algunas, pero he puesto algunas por una razón. Porque esto, la ética y la profesión docente, no es una cuestión deontológica solo, no es una cuestión de que se sepan los códigos. Esto es una cuestión mucho más importante. O sea, los códigos serán importantes, pero los códigos no son los que resuelven la formación ética de un profesional. La formación ética de un profesional la garantiza el que se comporte en todos estos escenarios donde trabaja de una forma determinada. Cuando escoge contenidos de aprendizaje, pues si los escoge para que puedan ser debatidos y éticamente, si se pueden discutir, se puede desarrollar pensamiento crítico sobre ellos. El mismo plan de estudios de cualquier materia, un profesor o una profesora lo puede desarrollar intentando generar debate ético y social o evitándolo. Pues debe de intentar hacerlo, porque eso forma a la sociedad actual para que una persona tenga criterio y sea capaz de llevar una vida sostenible. Porque el mundo actual que no tenga criterio ni pensamiento crítico se va a encontrar en una situación de indefensión sistemática. Y por lo tanto, al margen de que pueda tener conocimientos de alguna materia o de lo que sea, lo va a tener esa situación personal. Por lo tanto, en las relaciones interpersonales, todos sabemos que en la relación educativa la relación interpersonal es clave. En la sociedad actual, toda la información que podamos aprender está en la red. La inteligencia artificial añade además muchos elementos, la inteligencia artificial generativa, a esos contenidos que hacemos en las aulas. Si todo está en la red, ¿qué estamos enseñando? Lo que nos queda fundamentalmente es, lo que es esencialmente pedagógico, es el vínculo educativo. El vínculo educativo y las relaciones interpersonales que somos capaces de generar, o las prácticas asociadas a las situaciones de convivencia. Yo puedo generar una práctica competitiva en un aula o cooperativa, y la voy a generar independientemente de los contenidos, según como yo la vaya a hacer. Y la voy a generar mejor si yo además la practico como referente. Esos son los niveles donde hay una formación ética y no en un discurso sobre los valores, que pueden ser muy importantes, pero lo importante no es eso. Lo importante, a mi entender,
contexto. Y como eso en otras situaciones, y voy a destacar dos de ellas, el espacio de orientación y de acompañamiento, el espacio de tutorial, diríamos, en un sentido amplio. Va a ser quizás la tarea en la que se va a tener que ser especialmente especialista el docente, porque el suministrador de información lo va a estar sustituido por muchos sistemas. Él va a tener que ser capaz de saber seleccionar esos sistemas y tener un pensamiento crítico y un criterio, pero luego va a tener que hacer un proceso de acompañar el aprendizaje del estudiante. Acompañar el aprendizaje de alguien, liderar ese proceso, no es lo mismo que enseñar un contenido. Y ese proceso de liderazgo es fundamental porque es el que le va a tener que dar la calidad como profesional, implicando en temas de comunidad, aprendizaje, servicio, podríamos extendernos en mucho. Y cuando hablamos del vínculo educativo, tres ideas, porque si no me pasaré del tiempo. La primera es el vínculo educativo, que es algo que todos sabemos que es fundamental, requiere tres condiciones, y esas han de tener presentes siempre, en la escalera, cuando se baja al patio, en el aula, en la facultad igual con los estudiantes, porque va a ser el modelo que van a poder repetir o no. Primero, hemos de ser capaces de cuidar los climas afectivamente. Eso no quiere decir estar haciendo broma todo el día, quiere decir que la persona se sienta aceptada, tal como es, independientemente de que nos guste o no. El reconocimiento del otro en igualdad de condiciones que yo, ese reconocimiento del otro en su propia manera de ser es fundamental. Ya sabemos que hay personas que cuestan a veces aceptar. Hemos tenido todos alumnos que nos han costado aceptar. Y también ellos han tenido profesorado que ha tenido que aguantar y no lo aceptaba. Pero nosotros tenemos la obligación ética de generar un clima efectivamente rico, donde se den la aceptación del otro y donde estén unos esquemas de referencia estables que permitan una convivencia. Tanto establecimiento de normas, cultivo del esfuerzo, rigor, curiosidad intelectual. No me voy a extender más, solo acabar con dos ideas. Para que todo esto sea posible, y sea posible de una forma coordinada, desde la misma facultad a los centros, es importante que haya un liderazgo educativo. Un liderazgo educativo, como ha salido también antes, distribuido, es decir, un liderazgo educativo no al estilo antiguo, sino de que se le otorga, porque tiene autoridad moral, al líder que ejerza de líder, y un liderazgo distributivo que implique a todo el equipo, que es otra de las características que se está insistiendo desde hace tiempo en todo el trabajo, lo cual requiere otra vez ese trabajo cooperativo que decíamos antes. Esa por una parte. Y ese liderazgo educativo ha de ser capaz de generar todo un proceso interno dentro del centro que, guiado por unos valores determinados, sea capaz de construir una escuela y un proyecto educativo vivo. Para eso se necesitan dos cosas, espacio y tiempo. Y eso nosotros en las escuelas normalmente no lo tenemos. No tenemos un espacio y un tiempo para discutir estos temas. Lo tenemos para evaluar, lo tenemos para preparar las reuniones con las familias, lo tenemos para programar bien, los tenemos para formarnos mejor. Pero espacios de reflexión ética sobre qué estamos haciendo, cómo abordamos las situaciones conflictivas, cómo abordamos los problemas, cómo estamos diseñando el vínculo educativo, cómo estamos liderando esta transformación del sistema educativo, normalmente nos faltan. Y creo que estos son fundamentales, son también elementos importantes para desarrollar el compromiso educativo. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.